Le quemaron la granja y la dejaron sola en el mundo con un bebé en brazos. Charles Kemper, un prestamista sin escrúpulos, creyó que podía borrarla con fuego y papeles falsos. Pero Eleanor encontró fuerza donde nadie buscó, entre un pueblo que otros despreciaban, y junto a un jefe que la vio renacer. Y solo escuchen cómo terminó esta historia, cuando la justicia al fin habló más fuerte que el miedo. El amanecer llegó con cenizas. No era humo de chimenea ni neblina de campo, era el rugido bajo y constante de una granja reducida a carbón. Eleanor Prescott, apenas con 23 años y la mirada más vieja que sus años, sostenía a su hija con una mano y el último cubo de agua con la otra. Pero ya no había nada que apagar. Los postes de la cerca se derrumbaban como huesos secos. El heno ardía lento, como si el tiempo se burlara de ella, y el fuego lamía los cimientos de la casa donde había aprendido a ser esposa, madre, viuda. El incendio no fue un accidente. Charles Kemper, el prestamista local, lo sabía. Él mismo había dado la orden. Había esperado la muerte del esposo de Eleanor, un buen hombre que cayó en cama con la fiebre, y aprovechado la confusión del duelo para presentar papeles con letras pequeñas y plazos imposibles. Eleanor firmó sin entender, confiando, creyendo que en este país la palabra de una madre aún tenía valor. «Lo siento, señora Prescott», dijo Kemper esa mañana, de pie junto a su caballo, con la barba rojiza iluminada por las llamas. La tierra ya no es suya. No se disculpaba, anunciaba un hecho, como si el humo fuera firma legal. Eleanor no lloró, ni gritó, solo apretó más fuerte a la niña que dormía contra su pecho, ajena aún a la forma en que el mundo a veces se vuelve contra los inocentes. Ella vestía el mismo delantal con el que había enterrado a su esposo semanas atrás. Ni siquiera había tenido tiempo de lavar la tela. Intentó hablar con el juez, pero la recibió con puertas cerradas. Fue al despacho del sheriff, pero el ayudante la escoltó hasta la calle sin mirarla a los ojos. Todos sabían que Kemper era primo del sheriff y amigo de quien manejaba los registros del condado. Al caer la tarde, las cenizas se enfriaban como una traición consumada. Los vecinos la miraban de reojo, con una mezcla de lástima y miedo. Nadie ofreció pan, nadie ofreció a un rincón. Una viuda sin tierra era un problema que nadie quería en su porche. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Eleanor ató las pocas mantas que quedaban en un atillo. Arropó a la niña con un pañuelo de lino heredado de su madre y salió del pueblo por el camino que cruzaba el río seco. No miró atrás. Con cada paso, el crujido de las hojas secas parecía responderle, como si la tierra misma susurrara que no habría regreso. No había destino, solo la marcha. Pero sin saberlo, cada pisada la acercaba a un territorio donde su nombre no significaba ruina, a un lugar donde el lenguaje era otro, pero donde su dolor sería entendido sin palabras, a tierras Lakota, donde el fuego de su alma encontraría eco y tal vez un nuevo hogar. 3 días después, el cuerpo de Eleanor ya no le obedecía. Había cruzado un arroyo helado con el dobladillo de su vestido hecho jirones y los pies hinchados de tanto caminar. Había dormido sentada entre raíces y se había despertado sobresaltada por alimañas. El sol había sido implacable durante el día y la escarcha cruel por la noche. Y aún así, no lloró. Solo cuando su hija, agotada y febril, dejó de balbucear, sintió que algo dentro de sí comenzaba a apagarse. Se arrodilló junto al borde del bosque, donde los árboles altos parecían formar una muralla silenciosa. El mundo giraba como si la tierra ya no la reconociera como parte de él. Los labios partidos, la frente ardiendo, el aliento corto. No sabía si era hambre, cansancio o simplemente el fin. Se dejó caer entre hojas secas. Cerró los ojos con una plegaria sin palabras, no por ella, sino por esa criatura que aún respiraba contra su pecho. Y entonces, el crujido. Un sonido leve, pero suficiente para hacerla abrir un ojo entrecerrado. Un caballo, una sombra.
Un silencio que imponía más que cualquier voz. Águila silenciosa. No necesitaba presentación. Sus trenzas negras caían pesadas hasta el pecho, y su expresión parecía esculpida en piedra. Pero cuando desmontó y vio a la mujer deshecha junto al bebé que apenas gimoteaba, no hizo preguntas. Se arrodilló lentamente. Alzó a la niña con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus brazos. Eleanor tembló. «No me mates», susurró, confundiendo presencia con peligro, como alguien que ha conocido demasiada injusticia para esperar misericordia. Él no respondió. Envolvió a la niña en una manta que colgaba de su montura, la sujetó contra su pecho y luego alzó a Eleanor como si no pesara más que un suspiro. Cruzaron el bosque sin palabras. El poblado Lakota se extendía entre colinas suaves y campos abiertos. Era un lugar sereno pero cargado de miradas. Las mujeres lo observaron llegar con sorpresa, los niños con ojos grandes y silenciosos. Eleanor sintió el peso de cada paso, no en su cuerpo, sino en su espíritu. Durante semanas no supo si era huésped o carga. La fiebre se dio gracias a infusiones de hierbas y manos cuidadosas que no necesitaban idioma para sanar. Dormía en un tipi con paredes de cuero, escuchando cantos nocturnos que hablaban de estrellas, animales y espíritus que ella no comprendía, y sin embargo, nunca se sintió ridiculizada. El dolor era doble, físico sí, pero también profundo. Dolía recordar que había sido expulsada de su propio mundo como si fuera una intrusa. Dolía aceptar que aquellos a quienes siempre le enseñaron a temer o evitar, ahora la cuidaban. Dolía que su cultura la hubiera dejado caer y que un pueblo ajeno la estuviera levantando sin esperar nada a cambio. Eleanor comía poco, hablaba menos y se preguntaba cada día cuándo llegaría el momento en que la echarían, porque no podía imaginar que mereciera este lugar. No después de haberlo perdido todo. Pero el invierno no llegó aún, y ella seguía viva. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, ya era algo. El tiempo no se anunciaba con campanas ni calendarios, pero Eleanor lo sentía en sus manos. Al principio torpes, luego decididas. Molía el maíz junto a las mujeres Lakota, siguiendo sus movimientos con la vista antes de imitarlos. Al principio se le volcaban los cuencos, se le enredaban los hilos, se le enfriaban las piedras. Pero nadie reía, nadie la apuraba, y eso, más que cualquier palabra, era una forma de bienvenida. Aprendió a distinguir los distintos tonos en los cantos, a reconocer qué raíces aliviaban la tos y qué plantas no debía tocar. Aprendió que el silencio no era vacío, sino presencia. Y en ese nuevo lenguaje sin gramática, Eleanor empezó a sentirse útil, visible. Su hija, Mero, ya gateaba. Daba vueltas entre las alfombras de piel de búfalo, murmurando sonidos inventados mientras la luz del fuego jugaba con su cabello dorado. A veces, Águila Silenciosa la observaba desde la sombra del tipi. No hablaba, pero siempre estaba, como una roca que no necesita moverse para sostener un río. Eleanor notaba su mirada. No era de juicio, ni de lástima. Era una especie de espera paciente, como si él viera algo en ella que ella aún no era capaz de aceptar. Una tarde, mientras preparaba pieles para el invierno, el peso de las preguntas que había callado durante semanas se volvió insoportable. Caminó hasta donde él tallaba madera bajo el cielo abierto, y sin rodeos lo enfrentó. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, con voz firme pero quebrada. «¿Por qué no me dejaste morir como merecía?». Él alzó la vista lentamente. Su rostro, siempre sereno, no mostró sorpresa ni incomodidad, solo asintió con la cabeza, como quien reconoce la llegada de una estación esperada. «Porque tu fuego no se había apagado aún». No añadió más. No era su costumbre llenar el aire de palabras. Pero en esa única frase, Eleanor sintió algo romperse dentro de ella, o quizá despertarse. Nadie le había dicho eso desde que quedó sola, que aún valía, que algo en ella ardía, incluso bajo la ceniza. Por primera vez desde la quema de su hogar, Eleanor sintió el suelo bajo sus pies firme.
No pertenecía a su pasado, no a un título de propiedad, ni a las reglas de un pueblo que la había desechado. Era un nuevo terreno, uno que la aceptaba por lo que era, no por lo que había perdido. Las semanas siguientes fueron distintas. Eleanor reía más, cantaba suavemente a Meadow al dormir, esculpía figuras de barro para los niños. Cuando las ancianas hablaban en voz baja, ya no se sentía ajena, sino parte del círculo, aunque fuera en silencio. Y entonces, una noche sin ceremonia ni anuncio, Águila Silenciosa se acercó a ella mientras alimentaba el fuego. Le ofreció un cuenco de madera tallado con símbolos que no entendía aún, pero que intuía sagrados. Si quieres, dijo con calma, puedes quedarte, no como huésped, como parte de lo que somos. Eleanor miró el cuenco, luego a su hija, dormida entre pieles, luego a él, y supo que no era una limosna, ni lástima, era respeto, era reconocimiento. Asintió, y al hacerlo, no lo hizo como la mujer que había llegado tambaleante entre hojas secas, lo hizo como alguien que por fin había echado raíces en tierra fértil. No una mujer rota, sino una igual. Un año después, los campos eran distintos. Donde antes solo había cenizas, ahora crecía maíz bajo el cuidado paciente de manos nuevas. El viento arrastraba cantos en lengua lakota, y las fogatas marcaban cada noche como una historia que aún no terminaba de escribirse. Y en ese paisaje, Eleanor Prescott se había vuelto parte del todo. Su cabello ahora trenzado con cuentas, su vestido de piel trabajado por sus propias manos, sus ojos, antes rotos por el miedo, eran ahora claros, firmes, sin rabia, pero sin olvido. Ese mediodía, el sol golpeaba fuerte sobre la tierra abierta cuando se escucharon cascos. Eran hombres blancos, encabezados por Charles Kemper. Había viajado con intenciones de negociar el paso de ganado a través de territorios Lakota. Lo hacía con arrogancia, creyendo aún que el mundo le pertenecía. No esperaba verla. Eleanor, de pie junto al jefe Águila Silenciosa, no se movió cuando Kemper detuvo su caballo a pocos metros. Por un instante, el tiempo pareció dudar. «¿Qué haces tú aquí?», soltó él desconcertado. «¿Dónde están los papeles del préstamo?». Ella no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Lo miró con esa calma que solo tienen quienes han sobrevivido al abandono y han aprendido a no necesitar permiso para existir. «Los quemaste tú mismo», respondió, «y conmigo tu poder también se fue en humo». Kemper palideció, no tanto por las palabras, sino por la certeza en ellas. Lo que no sabía ni imaginaba era que Eleanor, con ayuda de un joven lakota que sabía leer y escribir en inglés, había dictado una carta. Una carta enviada por mensajero hasta Washington, con los detalles del fraude, las fechas y los nombres. La respuesta llegó meses después. Los documentos que él había falsificado fueron invalidados, y sus tierras, las que Eleanor y su esposo habían trabajado, fueron declaradas bajo protección tribal gracias a un acuerdo legal firmado con la nación Lakota. Charles no pudo responder, y no tuvo más remedio que girar su caballo y alejarse. Ya no era su terreno, ni su momento. Eleanor nunca regresó al pueblo que la había dejado atrás, pero no se volvió invisible, se volvió esencial. Enseñaba inglés a los niños Lakota, bordado a las mujeres más jóvenes, y aprendía de ellas danzas, símbolos, historias. Su hija, Meadow, corría libre entre los tipis, hablando dos lenguas con la facilidad de quien ya no tiene heridas en la boca del alma. Cuando llegaban forasteros con soberbia o desconfianza, encontraban en Eleanor una figura que no discutía ni se encogía. Solo los miraba con serenidad, como si el viento le dijera cuándo hablar y cuándo no hacía falta. Porque allí ya no mandaba el miedo, ni la culpa, ni el pasado. Eleanor había perdido todo, pero encontró algo más fuerte que la tierra, un hogar verdadero. Una identidad que nadie podía arrebatarle,
y el amor de un jefe que no necesitó palabras para reconstruirla, solo presencia, respeto y tiempo. Su historia se contaría en 2 lenguas, y ambas comenzarían igual. Había una vez una mujer que ardió, pero no se apagó.